Muy buenos días a todos. Bienvenidos de nuevo a Aprendiendo a Programar en C Sharp, la parte 3. Un gusto verlos a todos. Y pues vamos a empezar. El día de hoy vamos a ver flujos de control como el if, el do, el while, perdón, el do while y el for, ¿sí? Y pues vamos a aprender a cómo utilizarlos estos para recorrer listas o hacer varias cosas que nos pueden ayudar a reducir varias líneas de código. El primero que vamos a aprender es el if. El if es un flujo de control el cual nos ayuda a manejar cómo se va a ejecutar el programa. Entonces, dependiendo de una condición, se va a realizar una acción u otra. Vamos a poner un ejemplo. Entonces, vamos a crear eh, las monedas, por ejemplo. Monedas va a ser igual a 10. Entonces, hagamos de cuenta un ejemplo de un videojuego. Si tiene más de 10 monedas o tiene más o igual 10 monedas, podemos dejarlo pasar. Si no, le decimos que no puede pasar. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Coloquemos la palabra reservada if, paréntesis, dentro de estos paréntesis va a ir la condición. Una condición en la cual sí o sí tiene que volver un valor booleano, verdadero o falso. Entonces vamos a poner monedas es mayor o igual a 10. Esto, esto lo indica que si esto es verdadero, o sea que monedas es un valor mayor o igual a 10, se va a ejecutar todo lo que pongamos detrás de estas llaves. Entonces en este caso vamos a escribir, puedes pasar. Vamos a ver si se ejecuta. Entonces le damos acá y si se dan cuenta, puedes pasar. ¿Por qué? Porque pues aquí están 10 monedas y 10 es igual o mayor a 10. En un ejemplo, digamos, ahora vamos a poner que sea mayor o igual a 11. Vamos a ver si funciona. Si se dan cuenta, no escribe nada. ¿Por qué? Porque monedas no es mayor ni igual a 11. Entonces ponernos a ejecutar nada. Entonces esto nos ayuda a manejar el flujo del código para cumplir ciertas condiciones. ¿Qué pasa si yo quiero entonces decirle no puede pasar? Entonces, debajo de las llaves del if, vamos a poner la palabra reservada else, que significa si no, y dentro de esas llaves colocamos el código que se va a ejecutar en caso de que sea falso. Entonces van a decir no puedes pasar. Entonces nos vamos a dar cuenta de que si ejecutamos esto, va a salir no puedes pasar. Ahí está. ¿Mm? Esta forma, digamos, de verificar si es mayor o igual hay muchas formas. Por ejemplo, digamos, si queremos verificar que solo sea igual, solo igual. O sea, el número tiene que ser igual al mismo número. No puede ser ni mayor ni menor al mismo número. Si le damos así, va a causar un error. ¿Por qué? Porque así, digamos, nos especifica el igual en C Sharp. Porque es igual es de asignación. Y como les digo, esos paréntesis solo aceptan cosas que devuelvan un booleano, falso o verdadero. Y una asignación no devuelve ningún valor. Entonces, para verificar que un valor sea igual a algo, le ponemos doble igual. Entonces ahí está solo comprobando que el valor de monedas sea igual al valor que pusimos ahí. Lo mismo, mayor o igual, como lo hemos visto, menor o igual, y pues ese sería, digamos, por los números. Hay una diferente para algunas ciertos casos booleanos que ya los vamos a ver. Entonces, así, digamos, controlaríamos el flujo del código. Y este, digamos, sería el if. Entonces, como les digo, como esto acepta valores booleanos, nosotros podemos crear una variable bool de murió, por ejemplo, y la vamos a convertir en falsa. Entonces aquí podemos poner murió. Si se dan cuenta, no nos van a dar error ni nada, nos va a aceptar. ¿Por qué? Porque eso acepta un valor booleano. Entonces, como murió, la variable murió, es un valor booleano, entonces ya cuenta, digamos, la variable cuenta como el valor en el cual el if va a decidir si se ejecuta o no. Como en este caso es falso, ya sabemos que si esto es falso, esto no se va a ejecutar, sino que esto. Entonces va a salir, no puedes pasar, por ejemplo. ¿Mm? Ahora pongámosle verdadero. ¿Qué va a salir? Puedes pasar. Pero digamos, si murió es verdadero y no quiero dejarlo pasar, ¿sí? En vez de esto cambiarlo a falso, yo puedo cambiar el estado dentro del if, que sería, digamos, ponerle este indicador que faltó decirles. Este indicador de este signo de exclamación hacia abajo significa que niega el valor que ya tenga. Esto funciona mayormente solo para los booleanos. Entonces, si murió es verdadero, al negar verdadero, ¿cuál es el negativo de verdadero? Falso. Lo mismo que esto. Entonces, si se dan cuenta, vamos a ejecutar y va a salir, no puedes pasar. ¿Por qué? Porque murió es verdadero y cuando está con esto se vuelve falso. Entonces va a ejecutar esto.
Si hacemos el caso contrario, va a suceder lo mismo. Puedes pasar. ¿Por qué? Porque esto es falso. Pero al momento de encontrarse con ese signo, lo niega, entonces de falso se vuelve verdadero. Entonces, este es el if que nos puede ayudar a controlar varias cosas. Luego, tenemos el while. El while también es un flujo de control que nos ayuda a hacer bucles. El while en inglés significa mientras. Entonces, esto nos va a decir que mientras se cumpla una condición, se va a ejecutar cierto código. Entonces, por ejemplo, vamos a poner la variable número otra vez y vamos a ponerle el 1. Entonces, queremos que el código cuente del 1 al 10. ¿Cómo podemos hacer esto? Entonces, mientras ponemos la palabra reservada while, dentro de los paréntesis cumple la misma condición que la del if. Dentro de esos paréntesis tiene que haber una condición que devuelva un verdadero o falso para saber si el while se sigue ejecutando. En caso de que sea verdadero, el while se sigue ejecutando. En caso de que no, en caso de que no, sale el while y sigue su ejecución normal. Entonces, como queremos que el programa cuente del 1 al 10, entonces mientras número sea menor a 9, perdón, menor o igual a 10, ¿sí? Este doble paréntesis no es necesario, se me fue, disculpen. Entonces, aquí vamos a hacer, que vamos a escribir el código que queremos hacer mientras número sea menor o igual a 10. Entonces, como queremos que cuente del 1 al 10, vamos a escribir console.writeLine y ponemos número. Entonces va a ejecutar número. Una cosa es que tienen que tener mucha precaución a utilizar while. ¿Por qué? Porque while, como le digo, es un bucle. Y mientras la condición se cumpla, va a seguir. Si ustedes no logran hacer que esa condición en algún momento se niegue o cambie, van a crear un bucle infinito. ¿Sí se dan cuenta? Se sigue imprimiendo 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, y así hasta el infinito o hasta que mi computador se quede sin RAM y se muera. Entonces tenemos que hacer algo para que el código salga de ese bucle, que en este caso sería aumentar una i. Entonces vamos a aumentar i más más. Perdón, número más más. No sé si lo había explicado, pero lo volveré a explicar. ¿Qué significa este más más? Este más más significa que a la variable número le vamos a sumar un 1 al valor que ya tiene. Esto es igual a esto. Número es igual a número más 1. O es igual a esto. Número más igual 1. Estas tres son solamente iguales. Todo es igual. No tiene ningún cambio alguno. Nada. No hay ningún cambio. Lo que va a hacer es sumarle 1 al valor que ya tenga la variable. Eso es todo. Pero pues para más comodidad siempre se pone número más más. Existe el más más número, pero eso lo vamos a ver prontamente en un video. ¿Por qué? Porque aunque haga lo mismo de sumarle 1, cambia dependiendo de a dónde lo pongas, tanto sufijo o prefijo. Entonces en este caso se dan cuenta que hacemos esto, el código cuenta del 1 al 10. ¿Por qué? Entra acá, ¿no? Número es menor o igual a 10, no porque es 1, entonces se imprime el número en pantalla y luego se suma 1. Entonces ahora número vale 2. Entonces vuelve otra vez. Ahora aquí lo vuelve a comprobar. Número, ¿qué es número? 2. ¿2 es menor o igual a 10? Sí. Entonces vuelve a entrar al bucle, lo imprime en pantalla y le suma 1. Y así sigue hasta que llegue acá. Por ejemplo, 10. Número, que es 10, ¿es menor o igual a 10? Sí, porque es igual a 10. Entonces entra, imprime el 10 y después le suma 1. Ya sería 11. Y ahora vuelve a comprobar. Número, que es 11, ¿es menor o igual a 10? No, ya número es mayor. Entonces ya el while ya no ejecuta más, sino que sigue su ejecución normal. Ahora seguimos con el do while. El do while, aunque tenga la palabra misma while, y hacen lo mismo porque es un bucle, lo que va a ser bucle, funcionan de una manera muy diferente al while y el do while. Entonces vamos a probar. Vamos a hacer lo mismo, que el programa cuente del 1 al 10. Entonces ponemos la palabra reservada do, abrimos llaves y aquí vamos a poner el código que se va a ejecutar durante el bucle. Como estamos haciendo el mismo programa que cuenta el número al 10, entonces vamos a poner console.writeLine que imprima la variable número y después le sume 1. Eso ya lo teníamos. Pues se dan cuenta que nos da un error, que dice que está esperando el while. Entonces, claro, después del do while, al final de esa llave ponemos la palabra reservada while y la condición en la cual va a decir si el bucle continúa o no. En este caso, ¿qué es? Mientras número sea menor o igual a 10. Y punto y coma. Ese sería punto y coma. Entonces, ¿qué va a hacer? El do, aquí está, y mientras se cumpla la condición se va a ejecutar esto. Vamos a probarlo.
¿Ven? Cumple lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre esto? A ver, número menor o igual a 10 y ponemos el mismo código acá. ¿Cuál es la diferencia si hace esto lo mismo? Aunque esto haga lo mismo, sí, lo hace de una manera diferente. ¿Por qué? Entonces, esto es como pensar y hablar. O sea, si ya han escuchado el dicho que dice como pensar y después hablar, y no hablar y después pensar. Esto mismo se refiere. Entonces, hagamos de cuenta que el do while es el hablar y después pensar. ¿Por qué? Porque hace primero esto. Primero no evalúa cuál es la condición. Siempre, siempre cada vez que entra un do while lo va a hacer al menos una vez, lo va a ejecutar al menos una vez, una vez. No importa si la condición no se ha cumplido nada, lo va a ejecutar al menos una vez. ¿Por qué? Porque el programa va así, tin, leyendo línea, 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 y llega acá, lo ejecuta y luego comprueba. ¿M? Entonces por eso les digo, habla, que ejecuta y luego piensa, luego mira, mira la condición, ¿sí? Entonces, aunque número si se dan cuenta, aunque el número no sea menor o igual a 10, lo va a ejecutar al menos una vez. Va a hacer esto al menos una vez. Y este while es el de pensar y luego hablar. ¿Por qué? Porque primero piensa, mira la condición y luego habla, que es ejecutar el código. Esa es la diferencia. Mire, hagamos una prueba. Digamos 11. 11 no es menor o igual a 10. ¿Qué va a pasar? Aquí se va a imprimir al menos solo el 11 y el número va a quedar en 12. ¿Por qué? Porque va a llegar acá, se va a ejecutar número es menor o igual a 10, no, porque ya es mayor, ¿sí? Y entonces va a llegar a este while y aquí les digo, va a pensar primero. Entonces, número es menor o igual a 10, no, porque es 11. Entonces tampoco lo va a ejecutar. Entonces, ¿qué se va a ejecutar? Solo la primera vez en la que el código entra acá. Si se dan cuenta, aquí se imprime el 11. ¿Por qué? Este se imprime porque esto se está ejecutando sin importar si la variable supera la condición. Entonces, esos son los tres flujos de control, digamos, perdón, falta uno de los flujos controles principales de la programación y todo eso. Vamos a ver el último. El último es un poco, digamos, más complicado porque, digamos, es difícil entenderlo por la estructura que lleva y en la forma en la que se utiliza. Pero digamos, es fácil porque pueden mirarlo de esta manera. Un while se ejecuta el código las veces que sea mientras una condición se cumpla, ¿no? Pero ustedes no saben cuándo se va a detener, ¿sí? Solo ponen una condición y la condición es cuando ya decide quién se cumpla. Pero ustedes como programadores no saben cuántas veces se va a ejecutar ese código. Si saben cuántas veces se va a ejecutar ese código, el que ustedes quieren, no sé cómo contar hasta 10, que también puede valer, pueden utilizar el for. ¿Qué es el for? El for es un bucle también, pero es como más recargado con esteroides, porque ustedes lo pueden controlar mejor. Entonces, el for tiene la palabra reservada for, paréntesis, y aquí van a ir tres cosas diferentes. Uno, la variable. La variable en la que vamos a iterar. Se llama así. Por lo principal y las prácticas de programación siempre disponen que el primer for que se haga siempre vaya con la i. Entonces vamos a poner in. Ustedes tienen que especificar la variable porque es crear una nueva variable, la i, y mayormente siempre se inicializa en cero y finaliza con punto y coma. Esto es una parte, la inicialización de la variable con la cual vamos a iterar. Luego vamos a colocar la condición que va a decir si el for continúa o no. Entonces vamos a hacer el mismo, que es que el programa cuente del 1 al 10. Entonces, mientras esto se va a seguir ejecutando mientras i, que es la variable con la que vamos a iterar, sea menor a 10. Bueno, como vamos a hacer que el programa cuente del 1 al 10, entonces esta i la podemos volver 1, ¿sí? Y esto pues menor o igual a 10. ¿Se dan cuenta? Estamos utilizando varias cosas, punto y coma. Y aquí la última parte es en cuánto va a incrementar esa variable. Es como les digo que ustedes pueden controlar muy bien este for porque es un while con esteroides. Es que ustedes pueden controlar cada vez que se pase un bucle del código, cuánto va a incrementar esta variable iteradora para que la condición fluya. En este caso, como queremos contar del 1 al 10 en uno, vamos a hacer i más más. Como les digo, las prácticas de programación siempre se pone, digamos, i más más. ¿Por qué? Pues porque es más fácil de leer que poner i más igual 1, ¿sí? O i es igual a i más 1, ¿sí? Es difícil de leer. Entonces es más fácil solo poner i más más.
Por eso les enseñé. Entonces, ¿qué va a hacer este for? Les digo, la variable en la que vamos a iterar, que va a inicializar en 1, después va a mirar, mientras esa variable sea menor o igual a 10, se va a ejecutar todo el código que pongamos acá. Y cada vez que se ejecute una vez todo el código que esté en estas llaves, va a incrementar en 1 esa variable. Entonces, en esta vamos a poner console.writeLine y vamos a poner i. ¿Por qué? Porque es la variable. Y no ponemos nada más. ¿Por qué? No ponemos nada más. No es necesario. ¿Por qué? Porque va a inicializar en 1, ¿no? Entonces va a imprimirla. Entonces imprime el 1. Se termina. Entonces, ¿qué va a hacer el código? Vas a incrementarle 1. Entonces ya i se va a volver 2. Y luego va a mirar. Esa variable i, que es 2, ¿es menor o igual a 10? Sí. Entonces vuelve a ejecutar esto. Y así sigue, tin, 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 hasta que llega a 10. Así funciona el for. Entonces, ¿para qué funciona todo esto? Uno, les ayuda a mantener el control del código y, digamos, en varias pruebas, digamos, les voy a poner ejemplo, algo más hacia allá, que estén creando, no sé, una aplicación o algo así. Hagan de cuenta que un botón, ustedes les devuelve un sí o un no. Entonces, ese sí o no lo pueden controlar por medio del if y así estructurar su flujo de control. Entonces, si presiono que sí, entonces vamos a hacer una cosa, si no, vamos a hacer otra cosa. Y el while, el do while y el for se utilizan mayormente para repetir cosas, o bueno, para poner código que se va a repetir muchas veces, ¿sí? Y es ahí, no hay necesidad de escribirlo porque no, o sea, no es eficiente el código. Además de que esto se funciona mayormente para recorrer arreglos, listas y diccionarios. ¿Por qué? Ahora sí vamos con un ejemplo más práctico. Vamos a crear un arreglo de números. Entonces, no sé si se acuerdan. La variable, el tipo de dato, perdón, los corchetes, vamos a poner arreglo es igual y no lo inicialicemos. Entonces vamos a dejarlo vacío. Ah, perdón, es el punto en el que estoy utilizando no sirve así. Entonces vamos a dejarlo así, tin, sin inicializarlo. Bueno, inicialicémoslo en un arreglo vacío mejor. ¿Y de qué tamaño? No sé, vamos a ponerle de 10. Listo. Lo inicializamos en un tamaño de 10. Eso es todo. Ahora, si ustedes quieren llenar ese arreglo, una por una, si quieren llenar esas 10 posiciones, ¿qué les tocaría hacer? Arreglo, 0, es igual a 1. Pueden volver a copiar y pegar esto. Uy, perdón. Copian y pegan esto. Así 10 veces. Entonces ponen arreglo aquí 1, 2, 3, 4, le ponen números. ¿Se dan cuenta? No es eficiente, no es eficiente como programador. Y ahora se da cuenta que si estos son con 10, imagínense con arreglos que me manejan bases de datos, como 100, 1000 datos, no se van a poner a hacer eso. Y además que para el usuario tampoco, porque digamos si ustedes quieren rellenar ese arreglo con los datos del usuario, lo mismo. Les tocaría arreglo 0, es igual a console.readline y pues ahí leen lo del usuario, lo convierten y hacen eso 10 veces. Entonces no. ¿Cómo se puede manejar esto más fácil? Con un for, por ejemplo. Entonces vamos a inicializar for. ¿Mm? La variable index, la que vamos a inicializar, que siempre mayormente es i. Y, entonces, ¿qué va a pasar? Aquí está pidiendo, digamos, la condición en la cual se va a ejecutar el for o no. Y en este caso lo queremos del tamaño del arreglo, ¿sí? Ya sabemos que es 10. Entonces vamos a ponerle 10, ¿sí? Pero hagan de cuenta que hay arreglos que se crean por sí solos o son listas, ¿sí? Y no saben cuál es, digamos, el tamaño que tiene, ¿sí? Entonces pueden acceder a su función size o length. Entonces ponen arreglo, punto, length. Entonces les devuelve el total de elementos que hay en el array, que en este caso, pues, son 10, porque hay 10 posiciones. Y más más. ¿En qué eso nos va a ayudar? Nos va a ayudar en dos cosas. Uno, va a pedirle al usuario o vamos a llenarlo nosotros las 10 veces si solo escribiendo solo dos líneas de código o solo una, porque el código lo que hace es volver a repetir esa instrucción una y otra vez hasta que se cumpla la condición. Y además del for nos va a ayudar a recorrer, a saber dónde podemos guardar cada variable y que no se superpongan. Porque, por ejemplo, podemos poner arreglo. ¿Mm? Recuerden que cada arreglo empieza siempre desde la posición 0, ¿sí? Igual, no sé, a, a 8. ¿Qué va a pasar?
Esto no les va a dar error. ¿Por qué? Porque no va a pasar, pero va a ejecutar esto 10 veces, pero no va a hacer nada, porque en la posición cero del arreglo siempre va a ser 8 y así, la volverá a ejecutar, y así, así, ta, 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 ta. Entonces hagan de cuenta que ahora queremos, ¿sí? Entonces van a preguntar cómo vamos a rellenar las 10 posiciones solo escribiendo una línea de código. Entonces, aquí en vez de la indexación de poner nosotros el cero, el 2, el ta, vamos a poner la i. Nuestra variable iteradora va a iterar por todas las posiciones del arreglo y las va a colocar con el número. Entonces, cuando esto inicialice en cero, entonces va a ser el arreglo en la posición cero, ¿m? Va a ser igual a 8. Cuando se termine esto, el programa le aumenta en 1 la i y luego comprueba. ¿Y es menor que el tamaño del arreglo? No, porque sería 1 es menor a 10. Sí, entonces va a seguir acá. Entonces, pero como i ya es 1, entonces arreglo en la posición 1 va a ser igual a 8. Entonces, si se dan cuenta, vamos a pasar de la posición 0 a la posición 1 y vamos a rellenar el valor de esa posición con lo que queramos. Entonces, em, vamos a poner acá un console.writeLine arreglo y vamos a poner un punto acá. Entonces, miren lo que va a pasar. Ejecuto esto. Entonces, si nos vamos acá, podemos ver que hay 10 posiciones y todas las 10 posiciones tienen el valor 8. ¿Por qué? Porque aquí se le asignamos. Entonces, todas las posiciones del 0 al 9, que serían 10, tienen el valor 8. Entonces, eso nos ayuda mucho a recorrer arreglos, a leer, tal. Y asimismo, podemos imprimir los valores. Recuerden que si ejecutamos este console.writeLine arreglo, ¿qué va a salir? Va a salir esto. No van a salir los datos. ¿Por qué? Porque el punto writeLine, digamos, va a traer el toString del objeto. Entonces, ¿el objeto qué es? Un, un arreglo de int, ¿sí? Pero no nos pide los datos. ¿Cómo imprimimos cada valor de ese arreglo? Hacemos lo mismo. For esto, ya incluso hasta Visual Studio te lo arreglo. Y vamos a poner console.writeLine, arreglo, y ¿sí? La posición 0 es 8, la posición 1 es 8, nos imprimió toda la posición del arreglo. Ahora intentemos esto. Vamos a probar con la clase random, ¿sí? La clase random nos ayuda a crear números aleatorios, ¿sí? Podemos suponer. Ya después les explicamos cómo crear objetos, clases y pues funciones en sí. Pues vamos a crear números que vayan del 1 al 30. Entonces, este arreglo se va a llenar con números del 1 al 30 y esto nos va a imprimir a ver qué va a imprimir. ¿Se dan cuenta? Cada posición se llenó con números aleatorios del 1 al 30. Entonces, como les digo, el for nos puede ayudar mucho a recorrer arreglos, listas y diccionarios. Digamos, hagámoslo con una lista. Entonces, list, el tipo de dato, int, vamos a llamar lista, es igual a new, esto. Entonces aquí ya tenemos nuestra lista. Recuerden, las nuevas versiones de .NET pueden simplificar este new porque pues C# ya sabe que es esto, una lista de enteros. No hace falta volverla a especificar. Y ahora lo que vamos a llenar en vez de arreglo, vamos a poner lista. Vamos a cambiar la variable arreglo por lista. Uy, perdón. Aquí porque hay error. ¿Por qué? Porque el punto .len no existe el método .len no existe. Entonces se llama com. Y entonces esto nos va a devolver el tamaño de la lista. Pero como el tamaño de la lista es cero, si se dan cuenta cero, entonces no va a ejecutarse el for. Mire, se quedó en un bucle. ¿Por qué? Ah, mentira, perdón. Se salió un error. ¿Por qué? Porque no hay posiciones. O sea, ni siquiera existe una posición. En este momento, la lista de datos que hay ahí es nula, no existe. Entonces, en vez de hacer todo esto, vamos a poner lista.add y aquí ponemos la variable que les digo, random.nets y números del 1 al 30. ¿Mm?
Pero entonces este list.count no nos sirve. Entonces vamos a poner que solo de esa lista se llenen 40 números. Entonces ya con esto vamos a llenar esa lista con 40 datos, que son, esos 40 datos son números aleatorios, y luego los vamos a imprimir aquí. Entonces acá hay 40 datos con números aleatorios. Ahí están todos, todos, todos. Entonces esto nos ayuda, les digo, a recorrer listas y arreglos. Y esto también lo puede hacer un while. Entonces, mientras, por ejemplo, aquí, digamos, lo malo, digamos, del while es que hay que hacer algunas cosas anteriores, como pues, vamos a borrar esto, tin, tin, tin. Entonces toca inicializar primero la variable iteradora, ¿sí? Entonces aquí poner mientras i sea menor a arreglo, vamos a hacerlo con un arreglo y no con la lista, arreglo.length. Entonces, mientras i sea menor a arreglo.length, entonces vamos a hacer que arreglo i en la posición i se va a ser igual a random.next números del 1 al 3. Y recuerden, esto tienen que mandar una manera de salir de ese bucle. ¿Por qué? Porque aquí se va a quedar en un bucle infinito, porque i nunca va a aumentar de valor. Entonces va a quedar como 0 es igual a 10, 0 perdón, 0 es menor, igual, 0 es menor de 10, 0 es menor de 10, 0 es menor de 10, 0 es menor. Entonces nunca va a acabar. Entonces aquí tienen que poner i más más. Entonces aquí ya se va a llenar y lo mismo, también podemos hacer esto, lo mismo, y que nos imprima lo que hay ahí. Arreglo y ya con esto, pues podemos aquí, va a poner los valores y con esto los vamos a imprimir. Si lo ejecutamos, uy, no sacó nada. ¿Por qué? Hay algo aquí que no, que falla. ¿Por qué? Aquí, cuando sale este while, sabemos que i termina siendo el arreglo.len, ¿sí? Que sería 10. Entonces, aquí, vamos a comentarlo, i va a ser igual a 10. Entonces, que cuando llega acá, va a llegar y 10 es menor que 10. Sí, perdón, no. Entonces, esto nunca lo va a ejecutar. Entonces, la embarrada es que toca volver a i es igual a 0, volver a inicializar a 0. Y ahora sí, aquí imprimió los valores en los cuales está ahí. Entonces, como último caso, vamos a poner, vamos a utilizar el for y el i juntos. Entonces, vamos a el arreglo, ¿sí? Vamos a recorrer esto y vamos a inicializar este arreglo con valores random. Entonces ya recuerden que tenemos que crear nuestro objeto random, que ya dentro de nuevos videos vamos a aprender a cómo hacerlo y cómo es esto. Entonces, punto next, entonces con valores del 1 al 3. Y aquí en otro for vamos a hacer la lógica. Entonces vamos a hacer un ejemplo. Vamos a recorrer esto igual, sí. Y aquí dentro del for vamos a preguntar si el valor que está en la posición i, quiero recorrer todas las posiciones, es igual a 10. Mentira, no es igual a 10 porque va a ser difícil. Menor o igual a 10. Quiero que me imprima, eres el mejor. Vamos a probarlo. Uy, solo una. Entonces, eso significa que en todos los números aleatorios que nos dio, hubo un dato que estuvo menor o igual a 10. Entonces vamos a ver cuál es. Entonces para saber la posición podemos aquí poner console.writeLine. Entonces esto nos va a traer el index y aquí vamos a poner un punto aquí solito para mirar. Ya con esto, pero me equivoqué, el punto aquí de debug va acá. Entonces aquí vamos a comprobar. Entonces, sabemos que en la posición 0, en la 1, en la 2, en la 8 y en la 9, esos datos son menores o igual a 10. Entonces vamos a ver si el programa, mira, aquí están. Entonces, eres el mejor y eso lo imprimió gracias a la posición 0. Entonces vamos a mirar. Sí, porque en la posición 0 es un 7. Entonces se cumplió lo que les dije, en la posición 0, en la 1, en las 2, en la 8 y en la 9. ¿Sí? Una cosa que no les comenté del if es que ustedes pueden meter if dentro de otros if.
las veces que ustedes quieran, lo mismo que los for, los while. C Sharp, digamos, les deja meter 100 if de 100 dentro de cada uno, una dentro de cada otro y otro. O sea, les puede dejar a crear una velocidad como estas. Un if de algo, dentro de saber otro if de algo. Perdón, me equivoqué. Dentro de ese if puede haber otro if. Dentro de ese if puede haber otro if. Y así sucesivamente cuantas veces ustedes quieran. La idea es que sepan cómo va la estructura del programa y no se pierdan. Y como consecuente también sus else funcionan así. Un else puede ir acá, ese else es del otro, del dentro del if, y así, y así. Entonces les puede dejar crear estas aberrosidades, ¿sí? Y imagínense muchas líneas de código dentro de eso, entonces tampoco es la mejor práctica que hagan esto. Si quieren, entonces hay muchas maneras de hacer eso, ¿m? Pero digamos hay herramientas que los deja como crear esos if anidados más fáciles y que no se pierdan tanto. Un ejemplo es que ustedes pueden poner un if, ¿sí? Y si no les cumple la condición, por ejemplo, si quieren vamos a eliminar esto, un momentico. Entonces, in monedas, ¿sí? Vamos a hacerla igual a 10. Y booleano tiene, no, segunda vida, vamos a ponerle segunda vida, es igual a verdadero. Entonces van a comprobar. Monedas es igual, perdón, es mayor o igual a 20. Entonces, si monedas es igual a mayor a 20, vamos a ponerle, puedes pasar. Pero si no tiene, ¿m? Va el guardia, por ejemplo, dice, entonces si no tiene las monedas, vamos a ver si tiene una segunda vía. Entonces, ¿qué pueden hacer? Pueden hacer estas dos cosas. O pueden poner un else y aquí poner ese if anidado que les dije, si segunda vía es verdadero, console.writeLine, puedes pasar. Entonces, si se dan cuenta, porque acá no puse nada, como les digo, dentro de las variables de if entra un valor booleano. Entonces, como segunda vía, la variable de segunda vía es un booleano, si lo pongo así, ¿sí? Va a leer el valor que tiene por defecto, que es verdadero. Entonces, si ejecutamos esto, va a salir puedes pasar, pero gracias a que el usuario, bueno, a que el jugador, perdón, tiene una segunda vida. ¿Sí? Solo se ejecuta una vez. Si quitamos esto, lo comentaríamos. Truquito, control K, control C, comentarían. No se va a ejecutar nada. ¿Por qué? Porque pues monedas, que son 10, no son mayor o igual a 20. Entonces, control, para descomentar, lo tienen acá, entonces control K, uy, perdón, control K, control U. En vez de hacer este else if, porque digamos dentro de, pues, si no tiene una segunda vía, pueden comprobar con otra cosa. Como por ejemplo, no sé, tiene un pase. Así porque sí. Es también verdadero. ¿Sí? Digamos, no tiene la vía, entonces falso. Entonces, si esto es falso, entonces ponen acá otro else, entonces van a mirar si tiene un pase, entonces se va a ejecutar ciertas cosas. Uy, perdón. Si tiene un pase, entonces puedes también pasar. Si se dan cuenta, pues, o sea, el programa lo hace bien, pero digamos, dentro de un código que van a mantener como un proyecto o algo así, no va a ser efectivo y tampoco va a ser fácil de leer. Esto también se puede simplificar de una forma en la cual pueden borrar todo esto y aquí pueden concatenar el else y el if a la vez. Entonces acá segunda vía. Esto funciona como el anterior que les dije. Entonces, si no se cumple este, les va a preguntar si se cumple este. Si tampoco se cumple este, ustedes también pueden volver a contener otro else if que sea tiene un pase. Y al final de todo esto pueden poner un else que va a ser el que si no se cumplió ninguna de estas, ni esta, ni esta, pues se va a ejecutar esta al final. Que entonces va a decir no, no tiene nada, porque tampoco tiene monedas si no tiene el pase. Entonces, si tiene la segunda vía, entonces puede poner aquí también, puedes pasar, puedes pasar. ¿Si me hago entender? Entonces es por eso. Así que hasta hoy quedaría los flujos de control, que sería el if, el while, el do while, el for y algunos ejemplos con las listas, los arreglos de cómo iterar y cómo llenar los datos. En la siguiente clase vamos a ver funciones
y, digamos, funciones que siempre es un tema larguito, entonces solo funciones. Y después de esa, de esa clase, vamos a ver ya a lo que se refiere como con clases. ¿Por qué? Digamos, porque C Sharp funciona con clases. Si se dan cuenta, esto es una clase. Y este main, que es donde el punto principal del programa, es un método. Entonces ya vamos a profundizar mucho más en esto. Y con eso, pues también podemos poner a prueba los tipos de datos, los flujos de control, todo el for, los while y eso. Entonces, eso sería todo por hoy. Muchas gracias a todos y que tengan un excelente día. Hasta luego.